A corazón abierto. Muy buenas tardes, saludos a una nueva edición de A Corazón Abierto. Estamos realizando este programa desde los estudios Dynamis Radio en la 87.5 o en la 94.3 según donde nos escuche desde Madrid. Estamos agradecidos a la dirección del programa que nos da la oportunidad de poder, un programa más, estar con vosotros y compartir este tema tan apasionante que son las bienaventuranzas. En los controles del sonido tenemos a nuestro hermano Briguelaro, le mandamos desde aquí un fuerte abrazo para que el Señor siga bendiciéndolo en estas altas temperaturas, pueda acompañarle durante toda esta tarde de trabajo y que sea de tremenda bendición sus manos y sus dones, al igual que a los hermanos que están siempre al teléfono, que tan amablemente nos atienden con una sonrisa telefónica, a nuestra hermana Consuelo, nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Isabel y todo el equipo que está ahí para cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa siempre está a vuestra disposición. Como os he dicho, vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. La semana pasada comenzamos con este apasionante tema y vamos a continuar desarrollando las próximas bienaventuranzas, la cuarta, la quinta y la sexta bienaventuranza. Y para ello tenemos la visita del pastor Armando Santana. Muy buenas tardes, pastor, que el Señor te bendiga. Buenas tardes, queridos oyentes, y gracias una vez más por poder compartir con vosotros aquí. Nos alegramos mucho, pastor, en San Fernando de Henares, la iglesia Cristo Vive. Y Armando, que tengo que reconocer que estás moreno, ¿eh? Sí. Parece que la piscina cunde su efecto, ¿eh? El canario es así. Ah, bueno, por naturaleza. Y también tenemos como contertulia a la pastora Rocío González Bautista, que va a estar desarrollando con nosotros este programa. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, pasando frío. Bueno, pasando frío, ¿no? Eso. Bueno, su moreno no es como el de los canarios. El mío es blanco verdoso. Ya le falta poco para empezar a cogerlo. Ya le queda poco. Bueno, pues si queréis podéis llamar al teléfono que es... ¿Cuál es el teléfono donde pueden llamar? 912-882200. Muy bien, y dilo otra vez por si se nos ha quedado el bolígrafo sin tinta y no han podido apuntar en el momento. 912-882200. Muy bien, y también tenemos una página web donde pueden conectarnos en cualquier parte de este planeta Tierra. ¿Cuál es esa web? www.dynamisradio.org. La primera I de Dynamis con Y. Y hoy en Aperitivos para el Corazón tenemos el estreno mundial con todos nosotros de Francisco José Fernández del Pino, que va a estar compartiendo con nosotros estos Aperitivos para el Corazón. Así que muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Nos alegramos de su presencia y esperamos que se pueda repetir muchas veces más. Encantado, sería un placer venir a visitarlo de vez en cuando. Muy bien, pues nos alegramos. Este programa no se hace desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Afortunadamente en el corazón no tenemos cosas, sino una persona. Nuestro maestro dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Mandamos saludos muy especiales para todos los que nos escucháis, a nuestra hermana Rocío Niño, a nuestra hermana Gladys López, Maricruz, nuestra hermana Elena, que es una fiel seguidora del programa, nuestro hermano Leodoro, que ya se está recuperando en casa, por todos los chicos del centro penitenciario de las cárceles de España, en concreto la de Madrid 6, donde estamos ahí compartiendo la palabra, a todos los que nos escucháis en el Benecer y los que estáis en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Salamanca, en Argentina, en Colombia, en Chipiona y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, comenzamos este programa con una poesía cristiana por Rocío González. Poesía de las Bienaventuranzas. Es de Javier R. Sinachi. El de las palabras más bellas que existen en el universo, dijo las bienaventuranzas, y fue gran asombro. Nunca alguien habló así. Sus palabras son potentes. Al escucharlo me estremecí. Libera las mentes. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que pasan hambre, los misericordiosos. Decía lo contrario del mundo, logré entenderlo con esfuerzo. De la justicia del Padre, el Hijo amado, habla con certeza y gozo. Yo me lamento, mansos, ¿cómo me cuesta hacerlo? Con mi corazón hecho trozos, me cuesta no ser púas de hierro. Él, el más fuerte y manso, el reino heredó del universo. Busca enseñarme y solo soy un poeta salvaje, intentando a su voz poder seguirla. Lo conozco, es el buen pastor. Soy una esquirla de una taza rota en enojos. Clama, oh alma mía, aún en la peor tormenta, por su espíritu aviva, guía y liberta.
Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego. Y continuamos con el programa Con Aperitivos para el Corazón por nuestro hermano Paco Fernández. ¿Necesitas guía y dirección para tu vida? Proverbio capítulo 3, versículos 5 y 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estamos en el lugar exacto para refrigerio para nuestras vidas. Es el sitio idóneo donde puede estar cualquier persona estando escuchando esta emisora de radio para bienestar de nuestras vidas, tanto para vosotros y un servidor. Es un privilegio estar compartiendo en este momento esta reflexión acerca de nuestro Señor Jesucristo. Para provecho de todos, radio oyente, la palabra de Dios nos indica el camino que debemos llevar. Él es nuestra guía y dirección. En Proverbios 3, 5 y 6, como hemos leído, nos habla acerca de la dirección y guía que debemos llevar. Palabras bellas y bonitas que nos sirven para nuestro caminar. Y no hay nada en este mundo que tener a Jesucristo en nuestras vidas. Es la mejor decisión que podíamos tomar con Jesús, porque no hay mejor camino para dirigir y orientar nuestras vidas. Que el Señor bendiga grandemente a todos los radioyentes de esta emisora de radio. Es lo mejor que podemos escuchar, Dynamis. Dios trata con uno en tu desierto espiritual, porque allí está tu oasis. Tenemos que tener confianza en el Señor y descansar en Él, porque Él nos da el descanso para nuestro vivir diario. Y no seamos soberbios en nuestra propia opinión para darle toda la gloria al Señor. Y salga bien todos nuestros quehaceres y reconoce al Señor en tus caminos, para que nos sirva de guía y dirección en nuestro caminar diario. Y tendremos paz en nuestros corazones. Y Él va a enderezar nuestras veredas, como dice su palabra, como anteriormente hemos leído en Proverbios 3, 5 y 6. Y no dejemos de hacer todas las cosas para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y que nos sirva de guía y dirección. Y todas las cosas que tenemos que hacer. Y no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo el Señor te premie. Como dice en su palabra, a solas con Él y en público te bendecirá. Y para finalizar os leo un versículo. Vence el mal haciendo el bien. Romanos 12, 21. Y que el Señor bendiga grandemente a todos los oyentes. Que el Señor bendiga. Bendito. Como hablamos la semana pasada, bienaventurado en la Sagrada Escritura es en el hebreo la palabra ashrei, y su equivalencia en castellano de nuestros días sería feliz o dichoso. Se trata de un vocablo que nos llega de la raíz asher, cuyo significado es planta del pie. Sí, como has escuchado, planta del pie. Conocido por muchísimos es el texto del Salmo 119, versículo 105, donde dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra». En el libro de los Proverbios hallamos bastantes textos que aluden a los pies, porque la bienaventuranza es el proseguir siempre hacia adelante, avanzar sin mirar hacia atrás. Porque la bienaventuranza es avanzar y relacionarnos con todos los demás hombres y mujeres con quien compartimos el camino de la vida, con quienes hemos de aprender a caminar. Logrando esto, llegaremos a ser felices. Pero tengamos presente que hay un solo calzado que nos servirá para recorrer este camino de la vida. Hay un solo calzado que ajustará perfectamente a nuestros pies y se acomodará a todas las calzadas y caminos, a todos los terrenos y circunstancias. Un calzado que no producirá ni llaga ni hinchazón. Y ese calzado es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La semana pasada tratamos las primeras 3 bienaventuranzas y haciendo un pequeño resumen, con el permiso de los pastores presentes, la primera bienaventuranza que tratamos fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, a partir del versículo 1. Dijimos que pobre de espíritu es aquel que no posee ningún otro apoyo fuera de Dios, es decir, es un Cristo dependiente. Los hay drogodependientes y también los hay Cristo dependientes. Entonces, un pobre en espíritu es alguien que depende de Dios para hacer cualquier cosa en su vida. Reconoce su necesidad de Dios en cualquier situación y en cualquier
qué hacer de su vida diaria. Convertirse en pobre de espíritu es un camino de apertura incesante a la gracia, de sometimiento continuo a la acción de Dios y de reconocimiento humilde de que todo bien que se posee proviene y es obra del Dios Todopoderoso, que actúa en nosotros y a través de nosotros. La segunda bienaventuranza que vimos la semana pasada, hablamos sobre la bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar, en el sentido más espiritual al que Jesús se refiere, significa sentir un dolor profundo, una gran preocupación por nuestro estado pecaminoso, un gemido indecible por nuestra desesperación. Son lágrimas y lloro que salen del corazón abatido por un pecado, por un mal, por una angustia existente en lo más profundo del alma. Antes de ser fuertes debemos reconocer que somos débiles. Antes de alcanzar sabiduría debemos de entender que somos menos sabios. Antes de confesar nuestros pecados tendremos que llorar amargamente por ellos. Como dijimos en el programa de la semana pasada, Dios tiene que frustrarnos para poder salvarnos. Bienaventurados aquellos que lloran su insuficiencia para salvarse, su incapacidad para ser perfectos, su impotencia para alcanzar la norma moral que Dios reclama, porque ellos serán consolados solo por la fe en la suficiencia y perfecta obra de Jesucristo. Y la última bienaventuranza que tratamos fue bienaventurados los mansos, que no los mensos, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso no es considerado una virtud en estos días en los que vivimos, cuando para muchos esto es una debilidad. Por esto, podemos tener una idea equivocada acerca de esta parte del carácter del discípulo de Cristo. Manso no significa ser apocado o pasivo, tampoco significa tener una buena educación para saber decir las cosas o hablar bajito. No habla de una persona sin convicciones que busca la paz a cualquier precio. Es la obra de Dios en el corazón del hombre, que hace que alguien que pueda ser una persona más rebelde y tosca se vuelva dócil, con un corazón que se deje corregir y moldear por Dios. Es alguien que ha llegado a comprender que es interiormente y luego actúa en consecuencia con Dios y con los demás. Y con todo esto empezamos con la cuarta bienaventuranza. Así que la lanzo al aire y empezamos a desgranarla. Vamos a entrar en harina. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pues, Pastor Armando, usted comienza. Sí, bueno, viene muy bien el texto con todo lo que estamos viviendo en este tiempo de crisis y también crisis en Oriente Medio, ¿no? Porque en la actualidad muchos utilizan este texto como base para la venganza y también como pretexto, ¿no? Para tomarse la justicia por su propia mano, ¿no? Y de ahí pues surgen casi todos los movimientos terroristas que en nuestro mundo hoy. Sí, aplican este texto a estas actividades y se toman la justicia por sus propias manos. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Este texto está totalmente en el polo opuesto de esos pensamientos de tomarnos la justicia por nuestra propia mano. Literalmente lo que quiere decir es tener una ansia de vivir rectamente ante Dios. Es decir, agradar a Dios en nuestra vida, haciendo una vida recta ante sus ojos, como verdaderamente y auténticos fieles siervos y discípulos de Jesucristo. Y esto implica que no solo pensamos en nosotros mismos, sino que anhelamos el mismo trato hacia los demás seres humanos. Y eso es muy interesante en esta bienaventuranza, ¿no? La justicia que Mateo transmite es la justicia que Dios nos da. No depende de nosotros, ni está en nosotros, ni siquiera es algo que nosotros podamos lograr. Y por eso tenemos esa búsqueda incesante del plan de Dios, ¿no? La salvación, que tiene que ser buscada pues siempre, ¿no? Para alcanzar, pues eso, la justicia prometida por Dios. La justicia es, pues, a la vez exigencia, pero también es salvación escatológica, esperar a ese Dios, ¿no? Es una actitud dada por Dios que corresponde al reino y que nos admite en ese reino a nosotros, ¿no? Y eso es una buena noticia. Dios no ha abandonado al ser humano en este universo en su pecado y en su culpabilidad, ¿no? Y esa bienaventuranza, por mi parte, por ahí, yo creo que vamos bien, pero dejamos que la pastora diga también algo, que está ahí con ganas de decir. Con hambre. No, nada de eso. Me gusta escuchar lo que está diciendo Armando, pero sí que si nos paramos a mirar las palabras que dice Jesús, ¿no? Hambre y sed. Si lo pasamos al ámbito físico, a la similitud que él está haciendo con el ámbito físico, pues todo ser humano está creado para tener esa necesidad biológica, ¿no? El hambre y la sed. Y si hacemos esta similitud, pues muchas veces
tenemos, como en esta sociedad en la que estamos viviendo, que se nos está como inculcando a educarnos, a saber comer, a saber beber, pues espiritualmente tenemos que hacer lo mismo. Muchas veces tú tienes hambre o tú tienes sed porque tu cuerpo te lo está demandando, pero muchas veces no estás buscando lo que necesitas realmente, sino que te decantas por cosas que te perjudican. Y en el área espiritual también suele suceder, te decantas por cosas que te perjudican, así como a la hora de comer tú no siempre tienes hambre por las mismas cosas o tienes el hambre que realmente tu cuerpo está necesitando, porque te gusta más la bollería, o porque te gustan más los dulces, o porque te gustan las chucherías, ¿no? Esa briega que tenemos muchas veces con los niños, y es una cosa que a la larga perjudica. Pues en el área espiritual es lo mismo. Muchas veces nos decantamos por cosas que al principio llaman la atención, que parecen ricas, que parece algo que es sabroso, pero después te das cuenta que te está perjudicando, y el Señor está demandando en nosotros esa hambre y esa sed de lo que es la justicia. Como decía Armando, ¿no? De la justicia que viene de Dios. Y hay personas que tienen esa sed espiritual, ¿no? Y comienzan a buscar, pero no saben dónde buscar. Personas que empiezan a dar vueltas, empiezan a buscar. Hay veces que llegan personas a la iglesia y dicen, no, sí, a mí me gusta esto, ¿no? Yo también voy a veces con los testigos y otras veces he ido con los mormones. Y tú empiezas a hablar con esa persona y tú te das cuenta que lo que tiene es una indigestión. Tiene una indigestión porque tiene un cacao mental, ¿no? Pero haciendo esta similitud con la comida, ha metido ciertos alimentos y mucha carga y mucha mezcla en su cuerpo que no le ha hecho esa buena digestión. Claro. Y en el nivel espiritual es lo mismo, ¿no? Tienes que saber realmente qué es lo que tienes que comer, qué es lo que tienes que beber y hacia dónde te tienes que dirigir, ¿no? Y el Señor está demandando esa justicia, el buscar la justicia que viene de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces también la justicia que entendemos los seres humanos es una justicia un poco surrealista, ¿no? Una justicia un poco, pues eso, que ahora con este tema que está viendo de Oriente Medio y tantas cosas, pues muchos lo usan como escudo para ampararse en hacer las cosas a su manera, y no es eso, ¿no? Muchos tenemos en la cabeza metido a Robin Hood, que robaba al rico para darle al pobre, porque favorecía a los desfavorecidos, pero no dejaba de ser un ladrón. No estaba haciendo las cosas rectamente, ¿no? Y la justicia de Dios pues viene de lo recto, de lo puro, de buscar lo que viene de Él, de buscar la verdad, de buscar el camino recto, ¿no? Como decía, la bienaventuranza es la luz de los pies, ¿no? También, pues de buscar esa luz a nuestro camino, ¿no? Es interesante esto porque en el mundo vamos a hacer una aplicación práctica, que al fin y al cabo es lo que queremos llevar, la bienaventuranza, a ponernos el calzado para poder caminar en este mundo. En el mundo encontramos que hay gente que tiene hambre y sed, y no solamente de esa necesidad fisiológica que ya hemos mencionado, sino además de un hambre de poder, una sed de control, una sed de dominio, ¿verdad? Hay gente que prefiere tener poder antes que tener propiedades. Y en la Biblia encontramos un personaje que su hambre y su sed por tener poder lo llevó a la locura. Podemos estar hablando de Nabucodonosor. Pero también podemos ver la caída del lucero del alba. Dice Isaías 14, los versículos 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Fíjate la actitud de Lucifer, ¿verdad? Dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos que también hay un hambre que no podemos confundir, porque la bienaventuranza es tener hambre y sed de justicia, no de poder ni de protagonismo, como muchas veces puede incluso ocurrir en las iglesias, y que es producto del pecado y que puede producir divisiones, rencillas entre los creyentes. Es más, quiero decir esto porque la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que tener hambre de justicia, que no demandar la justicia, que son dos cosas distintas. Para que lo entendamos bien, un ejemplo práctico puede ser si me voy a los juzgados de Sevilla o los juzgados de Plaza Castilla y yo soy un ladrón ya condenado porque me han cogido con las manos en la masa, y me pongo en la puerta del juzgado a reclamar que justicia sobre este agravio. Realmente no me conviene que pueda reclamar algo sobre algo que me va a recaer sobre mí. Es decir, que el hambre y la sed de justicia no es reclamar juicio contra los demás, sino el hambre y la sed de justicia es lo que yo quiero que podamos poder indagar un poquito más ahora a fondo en esta segunda parte de la bienaventuranza. Pastor Armando.
Sí, no, yo creo que esa es la buena noticia de esta bienaventuranza, ¿no? Es la buena noticia que la justicia o la fuente de la justicia solo la encontramos en el Padre. Y el Padre, por lo tanto, es el creador de esa justicia. Y cuando nos acercamos al Padre por medio del Hijo, de Jesucristo, pues ¿qué pasa? Que somos hallados justos y entramos en ese ámbito de ese reino, ¿no? Claro. El libro de Romanos, el apóstol Pablo en Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la buena noticia, Sí. que Jesús somos saciados, somos llenos, somos hartos, estamos completos en Él, gozamos de una nueva justicia y renacemos a la vida de gracia y renacemos a la vida de justicia con el Padre, ¿no? Y eso yo creo que es lo perfecto, ¿no? Y esa hambre y sed que tenemos que tener es por conocer más a Dios, porque Él es el que nos va después a dar esa justicia que necesitamos. Conocerlo y vivirlo, Y vivirlo, practicarlo. claro. Ujú. Fíjate, Jesús nos está diciendo felices aquellos que tienen deseo ardiente Ujú. por la rectitud demandada por Dios. Es decir, Dios está demandando que seamos rectos en nuestro caminar. Dios está demandando que perdones al que nos golpea. Dios está demandando Eso que le es. demos alimento al que lo tiene, al que no lo tiene. Dios nos está demandando que seamos capaces de amar a nuestros enemigos. Ese es el deseo ardiente de buscar la justicia de Dios. Una justicia que para muchos en este mundo sería una locura. Una locura. Rocío. Sí, lo que estamos hablando, ¿no? Esta justicia que Dios demanda es la justicia que trae la liberación del pecado. Y lo que pasa es que esa justicia que trae la liberación del pecado no debe quedarse solamente en una vez yo tuve una experiencia con el Señor y eso es lo que por año y pasan los días, pasan los meses y pasan los años y te quedas solamente con eso, ¿no? Sino que tiene que ser algo constante, algo que vaya en aumento. Y así, por ejemplo, Pablo enseña que la salvación, así como él enseña que la salvación es por gracia, no por eso quiere decir que el cristiano deje de esforzarse o deje de perseverar, deje de buscar, ¿no? Pues esta justicia, lo que busca Dios es que seamos liberados, que seamos libertados, y tú tienes que buscar ese esfuerzo cada día por conseguirla, ese buscar, ese anhelarla y ese ponerla en práctica, que eso a veces no es tan fácil. Hay otra cosa que tenemos que mencionar y es que ¿cuántas personas que tienen hambre y sed de poder llegan al poder y siguen teniendo una vida sin sentido? Eso es. ¿Cuántas personas que tienen hambre y sed de dinero llegan al poder o llegan al dinero y siguen teniendo una vida igual. sin sentido? Sin embargo, esta bienaventuranza dice que los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, Serán saciados. ellos sí van a tener sentido, ellos sí van a ser saciados. Es decir, esto es una promesa espiritual. Por eso el cristiano no es más feliz por tener más, sino por necesitar menos. Y esto es algo que nos abre los ojos a un mundo espiritual totalmente distinto al que nosotros podemos vivir en este mundo. Porque conozco muchos famosos, muchas personas que son de renombre, personas que no pueden salir a la puerta de su casa porque no le dejan los paparazzi, que luego viven en situaciones de desesperación, de soledad, de amargura. Es decir, algunos casos muy famosos donde han Sí, llegado sí. a suicidarse. Elvis Presley, es decir, salió del edificio. Bueno, ahí está. Estamos hablando de que hay personas que cuando el hambre y la sed no está en Dios, nunca va a recibir saciedad, porque los aplausos pasan. Sí, por eso que en nuestro caso y para los que nos están escuchando también, la única justicia que nos debe interesar realmente es la que se produce por el señorío de Cristo. Amén. O sea, y ese señorío de Cristo se ha experimentado y se ha hecho mediante la obra en la cruz, mientras su obra, su sacrificio en la cruz. Y es por eso que nosotros lo proclamamos ese nombre justo, el justo que murió por los injustos, a todos, ¿no? Y si quieres verdadera justicia, tienes que rendirte a Jesucristo, tienes que venir a Él, porque Él es el único que te va a saciar, Él es el único que va a saciar tu sed, como a la mujer samaritana en el pozo, y tanta hambre como en el mismo monte sació a más de 5.000 personas. Eso lo puede hacer en un pispás, pero Él quiere saciar algo más, y es tu interior, eso que nadie puede saciar, ni riqueza, ni dinero, ni poder, ni nada que haya en este mundo creado te puede saciar como te puede saciar espiritualmente nuestro Es Señor así. Jesucristo. Cuando Dios ha cubierto tu pecado y ha perdonado tus transgresiones, comienza este hambre y esta sed en ti. Ya no es el deseo ardiente por ti, por satisfacerte a ti mismo. Ahora es el deseo ardiente en pos de la rectitud divina, en pos de una santidad que Dios nos demanda para poder verle un día. Bueno, seguimos con las siguientes bienaventuranzas porque si no, entonces nos van a dar aquí las uvas.
Vamos a seguir con la siguiente bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Rocío. Pues si analizamos bien las palabras, ¿no? Esto que muchas veces tenemos que buscar del origen de las palabras, la palabra misericordia, ¿no? Viene de miser y de cordia, ¿no? De ver la miseria, ver el interior, a tener amor hacia lo que hay dentro del corazón. Y cuando uno mira lo que realmente hay en el interior del ser humano, pues siente compasión y benignidad hacia el prójimo, ¿no? Para ser misericordioso, primero uno ha tenido que recibir y experimentar la misericordia de Dios en su propia carne, ¿no? Como estábamos hablando en el programa anterior, si te das cuenta y analizamos las bienaventuranzas una por una, te das cuenta que es como una cadena, es como una sucesión de los acontecimientos que tienen que ir sucediendo en el ser humano cuando empieza a tener ese encuentro con el Señor y esa entrega con el Señor. Y cuando tú ya has ido pasando todos estos procesos de los que hemos ido hablando de cada una de las bienaventuranzas, llega el momento en que el Señor como que te abre los ojos, ¿no? Como que te enseña a ver la miseria que hay dentro de ti, la miseria que hay dentro de cada uno de los demás, y te abre los ojos a esa área espiritual, no para ver en plan de, qué putrefacción, ¿no? Espiritual tengo aquí, o cómo hace esta persona las cosas, no, sino para que tú aprendas a amar y a ver hasta dónde el ser humano puede llegar a degradarse y cuánto necesitamos aferrarnos del Señor. Cuando tú ves eso, te das cuenta del amor inmenso que el Señor tiene hacia ti, que tiene en tu vida, y del amor inmenso que Él tiene para darte a ti, para que tú des a los demás, ¿no? Si nos vamos a la palabra, en los salmos se habla mucho de la misericordia del Señor, pero el Salmo 136 se lee mucho en las congregaciones antifonalmente, porque después de cada frase siempre viene el porque para siempre es tu misericordia, ¿no? Se dice hasta 26 veces porque para siempre es tu misericordia. Pero es que es verdad, porque la misericordia de Dios toma al hombre en ruina, lo limpia, lo lava, lo purifica y lo llena de bendiciones. Un ejemplo de misericordia, por ejemplo, que el Señor Jesús nos relata en la parábola del buen samaritano, ¿no? Cómo tiene misericordia hacia el prójimo, el samaritano. Y tener misericordia es perdonar, es amar aunque no se lo merezcan. Y cuando hacemos esto y entendemos lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida, esa es la misericordia que el Señor está demandando de nosotros. Yo sé que Armando quiere aportar alguna cosita. Sí, aportaremos algo. Sí, me encanta, ¿no? Porque Jesucristo, siendo Dios mismo, ¿no? Siendo Dios mismo encarnado y conociendo nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, ¿no? Todos nuestros pensamientos, así todo dice nos amó. Ese es el corazón, ¿no? Misericordioso de Dios, ¿no? Y la misericordia, pues es parte, ¿no? Es parte del carácter de Dios, ¿no? Esa es una de las evidencias de Dios, ¿no? Es la esencia de su carácter. Porque Dios disfruta haciendo el bien, ¿no? Eso dice Jeremías 29:11. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros, para que sea cumplido lo que tengo, ¿no? Interesante, ¿no? Por eso esta bienaventuranza nos habla, aunque parece que nos habla de una recompensa futura, ¿no? Serán, ¿no? Alcanzarán. Parece que queda lejos eso, que no vamos a recibir esa misericordia. Ese pasaje también tiene esas implicaciones presentes, ¿no? Porque hace alusión a la misericordia última de Dios, y no se limita solamente a esta, ¿no? A esta última, cuando estemos ya en la presencia de Dios, sino que la comunidad mesiánica, la iglesia que conocemos hoy en día, es precisamente la esfera en que la misericordia de Dios toma forma, y toma forma concreta. ¿Cómo? A través del perdón, a través del amor, a través de darnos los unos a los otros, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Hemos hablado en otros programas del perdón, ¿no? Y eso es parte de la misericordia de Dios, ¿no? Y los misericordiosos serán aquellos discípulos, pues, que reflejan, ¿el qué? Pues el carácter misericordioso de Jesús, ya que habiendo disfrutado y gozado de la misericordia de Dios, pues lo que tiene que hacer es compartirla, ¿no? Lo que no puedes decir es que Dios es misericordioso y tú ser un tirano, ¿no? Claro. Y ser un inmisericorde con la gente, ¿no? Y su carácter debe reflejar ese, ¿no? El carácter de Jesús, que eso es lo que se irá a hablar después sobre el Espíritu, el carácter de Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos. En la actualidad vemos esta bienaventuranza, aunque no completamente, pero sí se está desarrollando, ¿no?
Vemos en nuestro mundo que esto no se da, ¿no? La gente no tiene misericordia. Hablábamos en el programa anterior, ¿no? Sobre esto, ¿no? De esta persona que mal vestida se caía, como que le daba algo y nadie se acercaba, y veíamos a la otra persona bien vestida, con maletín, Y con todos traje, alrededor. y enseguida alguien, según se caía alguien, ¿no? Eso no lo vemos. Hay poca compasión, poca misericordia por Claro. los demás, ¿no? Es que la misericordia, hay que matizar esto, la misericordia no es identificar que una persona tiene hambre o identificar que una persona tiene una dolencia. La misericordia no es solamente darte cuenta de que este mundo siga habiendo 1/3 de la población mundial que pasa hambre. Eso no es tener misericordiosa. No. Eso es legalismo. Es decir, que tú identifiques Ajá. que tu prójimo tiene un problema no te hace ser misericordioso. En primer lugar, vamos a marcar las pautas. Para ser misericordioso tenemos que conocer al misericordioso por excelencia, que es Jesús. Esta misericordia la alcanzamos nosotros porque sin merecerlo, Él murió y resucitó por nosotros. Él fue capaz de dar su vida en rescate de muchos, entre los cuales estás tú y estamos nosotros. Y esto es algo importante. Para ser misericordioso, no solamente tienes que ver que la multitud tiene hambre, sino tienes que coger tus panes y tus peces. Repite conmigo, mis panes y mis peces. Sí. No los panes de Armando, no. No los panes de Rocío, no. No los peces de Paco, no. Mis panes y mis peces para que Él pueda multiplicarlos. Y en la misma medida de que Dios empieza a actuar en tu vida de forma misericordiosa, así empiezas tú a actuar de forma misericordiosa en la vida de los demás. Por consiguiente, lo que un día fue identificar una necesidad, en ese mismo momento la misericordia de Dios en tu corazón actúa de forma que empiezas a cubrir la necesidad de otro. Entonces ahí comienzas a experimentar lo que es la misericordia, porque la misericordia de Dios fue a través de Jesús, y esa misericordia es una misericordia de acción. Por eso hemos dicho que la palabra bienaventurado viene de la raíz planta del pie, porque la bienaventuranza no es algo estático, sino es algo para que tú camines en la vida práctica. Y caminar en la vida práctica es: Dios te ha salvado para que tú seas un portador, un colportor de la salvación, para que tú seas un portador de esa salvación, un heraldo de la salvación, como dice el apóstol Pablo. Rocío. Sí, a lo que estabas diciendo, pues no solamente es identificar la necesidad, porque decía Armando, dice, sí, eso es legalismo, y es verdad. Es que si no identificas la necesidad porque estás totalmente cegado, porque vas totalmente en tu mundo, bueno, no es bueno, pero no lo estás identificando. Pero es que si lo estás identificando, te haces doblemente culpable de no cubrir las necesidades de tu prójimo. Ya no estamos hablando de tu hermano. Olvídate de si es la misma fe o no es la misma fe, de tu prójimo. Te haces doblemente culpable. Y muchas veces nos pasa eso. Dice la palabra que el que más conoce más responsabilidad tiene, y es verdad. Muchas veces tenemos más conocimiento que muchas personas y en vez de hacernos humildes y ver la misericordia que hay en el corazón de los demás, pasamos por delante o le pisamos a veces por encima y miramos por encima del hombro. Y no mostramos para nada la misericordia de Dios. Y es triste, es triste. Es increíble, ¿no? Pero en definitiva, si resumimos esto de la misericordia y si lo aplicamos a lo que Jesús hizo, la misericordia es la respuesta que nosotros tenemos que dar al miserable. Qué fuerte, ¿no? Tienes que ser misericordioso con el miserable. Porque eso fue lo que Jesús hizo por mí. Eso fue lo que Jesús hizo por ti. Y eso es lo que Jesús quiere hacer por todos aquellos que todavía no han dado el pase, ¿no? Que siguen viviendo en esa vida miserable, sin gozo, sin paz, sin alegría, sin lo que Dios quiere, ¿no? Y eso es lo que Jesús desea para sus discípulos, claro. Que seamos misericordiosos, compasivos, sensibles, amorosos. Eso no nos quita de ser también sabios, claro. No tontos, ni mensos, ¿no? Eso. Mansos, que no mensos. Mira, lo contrario a la misericordia es la hostilidad. Lo contrario a la misericordia es un espíritu crítico, una actitud crítica que se expresa en la falta de perdón de forma tacaña. Es amargura de vida, vivir de forma amargada la vida. Siempre para condenar, para juzgar, para criticar, de forma egoísta, de forma codiciosa, de forma insidiosa. Las actitudes y comportamientos que actúan de forma de castigo hacia los demás. ¿Por qué? Porque este mundo nos ha dicho, si te golpean, tú golpeas. Más fuerte. Si este mundo te pisa, tú aplastas. Si este mundo te araña, tú
das un puñetazo. Es decir, si te hacen, tú tienes que hacer. Claro, y llega el mensaje del Evangelio que rompe la estructura física, espiritual y cultural de la época pasada y de la época presente. Porque encontramos que Jesús nos dice que en la cruz del Calvario, Él oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos mencionado el texto de los 5.000. Jesús tuvo misericordia de ellos, pero dijo, tienen hambre y no que los manda a su casa, sino se quedan aquí para comer. Cuando Dios pone en nuestro camino personas que necesitan alivio, descanso, la misericordia no es decir, ay, pobrecito, vamos a orar por él. No. Sí, ora por él, pero también puedes actuar de forma misericordiosa, ayudándole en la capacidad de tus necesidades. No estamos hablando dar de lo que no se tiene, estamos diciendo dar de lo que tenemos. Y porque la frase, ay, hijo, es que yo no tengo nada, es una frase bastante engañosa, y lo engañoso es mentira. Porque todos tenemos algo que ofrecer, algo tenemos que dar. Y no es cuestión de que se lo merezcan, porque esto es muy importante, porque tenemos la tendencia los seres humanos a devolver lo que recibimos en la vida. ¿A quién invitamos a nuestra casa a comer? A aquellos que nos invitan a comer a su casa. ¿A quién invitamos a nuestra casa con la piscina? A aquellos que tienen casa con piscina. ¿A quién invitamos a...? Es decir, siempre actuamos en base a lo que los demás pueden hacer por nosotros. Es curioso, incluso tergiversamos el sentido bíblico diciendo, claro, lo que yo quiero que hagan conmigo es lo que hago yo con los demás. Somos egoístas hasta para tergiversar el Evangelio. No, perdona. El Evangelio no es eso. El Evangelio es sembrar con aquel que sabes que no te va a devolver lo que tú estás haciendo. Jesús lo mismo lo dijo. Si tú buscas hacer algo para el reconocimiento de los hombres que tenga un aplauso, ya tienes en sí la recompensa. Claro. La recompensa de Dios es cuando tú actúas en misericordia. Y esa misericordia es darle a aquella persona que lo necesita, no quiere decir que lo merezca. Por eso cuando tú vas a la cárcel a predicar el Evangelio, vas con esa idea. No es cuestión de que se lo merezca, es cuestión de que lo necesita. Cuando tú vas a visitar a un enfermo, vas con esa misma premisa en el corazón y en la mente. No es que se lo merezca, es que lo necesita. Claro. Y cuando la Iglesia de Cristo empieza a actuar no por lo que se merece, sino por lo que necesita este mundo, empezaremos a actuar de forma misericordiosa y comprenderemos que esa misericordia es la que alcanzó nuestro corazón duro y afligido por el pecado. No sé si tenéis algo que sumar antes de continuar con la siguiente bienaventuranza, porque aunque parezca mentira, vamos y ya que es casi 40 minutos con las bienaventuranzas, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo. ¿Os parece bien que vayamos a la sexta bienaventuranza? Vamos para allá. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pues Armando, comenzamos contigo. ¿Qué puedes decir acerca de los de limpio corazón? Porque Dios, en vez de decir los de limpio las manos o los de limpio o los de... No, dice los de limpio corazón. Era muy importante en el tiempo de que Jesús está hablando, para el judío era muy importante la limpieza, ¿no? Espero que para nuestra sociedad hoy también, aunque algunos a veces por sus olores ya saben. Pero eran muy importantes las prescripciones higiénicas, ¿no? En el pueblo judío, ¿no? Y todo eso revestía toda su cultura, toda su religión, pero más allá también su moral, ¿no? Y todas esas exigencias, ¿no? Y cada año que transcurría, pues los mandamientos y prohibiciones iban aumentando, ¿no? Estos ritos, ¿no? Y lentamente esas normas pues se fueron transformando en formalismo sin verdaderamente un sentido auténtico, ¿no? Y lo que me gusta de Jesús en esta bienaventuranza es que es solamente Dios el que puede recompensar, ¿no? Solo Dios puede ver el corazón. Eso es muy interesante, porque las personas podemos engañar a los demás, pero nunca podremos engañar a Dios, ¿no? Él lo sabe todo, no podemos engañarlo. Él conoce nuestras motivaciones, cuáles son las que nos llevan a realizar las cosas que hacemos. Y él, la palabra afirma, ¿no? Que es Dios mismo el que nos ayuda a cumplir esta meta, ¿no? Es Dios el que nos ayuda. El único que puede limpiar nuestro corazón es Dios. Y por esto esta bienaventuranza alcanza a aquellos que permite que Dios obre libremente en sus vidas, sin condiciones o limitaciones, ¿no? Y otro dato que arroja esta enseñanza son los términos, ¿no? El corazón y espíritu, ¿no? Que son usados indistintamente en el pensamiento judío, ¿no? Porque ambos hacen referencia a principios responsables de la actividad moral del hombre, ¿no? Y esto supone que la limpieza del corazón
¿Hace alusión a qué? Porque el corazón. ¿Y qué quiere decir Jesús? Pues hace alusión a la sinceridad, a la transparencia, a las intenciones, al carácter mismo, ¿no? del ser humano. Esa pureza interior es lo que Dios quiere, que contrapone con lo que está viviendo en este tiempo, ¿no? La hipocresía religiosa, ¿no? Claro. ¿No? De ese sepulcro blanqueado que Jesús les llama, ¿no? Y eso es lo que me encanta de esta bienaventuranza, ¿no? Lo que Jesús quiere ver es, y ve, pero quiere que ese corazón vivo, transparente, sano, santo, sea reproducido fuera, ¿no? Y que esa limpieza no solamente la vea Jesús, sino sea producto de nuestra vida, de nuestra relación con Él. Hay un pasaje bíblico que me viene a la memoria en el que la palabra de Dios nos dice que los discípulos tenían hambre y empezaron a recoger espigas, empezaron a comer con las manos sucias, ¿no? Y uno de los reclamos que tuvieron los fariseos era, oye, no le dices a tus discípulos que se laven las manos, ¿verdad? La preocupación del pueblo judío, la preocupación era hacer una limpieza física. De hecho, podemos decir varias cosas sobre esto. Jesús, cuando está en la casa creo que fue en la casa donde se le ungió, la casa de Lázaro, ¿no? ¿No fue en la casa de Lázaro? No, fue en la casa de Simón, creo. En la casa de Simón donde Jesús estaba y le dijeron, mira, tú no me has dado agua para lavar los pies y esta mujer desde que he entrado con sus lágrimas me está lavando los pies, ¿verdad? No ungiste mi cabeza con aceite y esta mujer desde que entró ha vertido este frasco de alabastro sobre mis pies, ¿no? Y cuando dice, no me has dado beso de la bienvenida y esta mujer no para de darme beso, ¿no? Estamos hablando de que la limpieza del corazón no es tener el maquillaje adecuado o el olor adecuado, sino la limpieza del corazón. Yo creo que aquí podemos asimilar un poco el concepto paulino, el concepto del apóstol Pablo cuando dice, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Es decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo creo que necesitamos esa limpieza, una limpieza que no podemos conseguir por nuestros propios medios, una limpieza que no podemos conseguir con el agua del bautismo, porque el agua del bautismo sigue siendo agua, que nos vale muy bien para lavarnos las manos, para lavarnos el cuerpo, pero no nos sirve para lavarnos los pecados. Para eso necesitamos la sangre del Cordero de una forma completa en nuestra vida que nos redima. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que no es el judío el que lo es interiormente y la circuncisión no es la del prepucio, sino que es la del corazón. Entonces yo creo que ahí tenemos que darnos cuenta de que la limpieza del corazón va con una actitud de compromiso, entrega, de santidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Rocío. Sí, hay un pasaje que me encanta en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel 16:7, para aquellos que lo quieran buscar, cuando están buscando para ungir al rey, ¿no? Y dice que el Señor le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y es un pasaje que describe literalmente lo que el Señor demanda del ser humano. Y es más de lo que estamos diciendo. Una persona no puede decir que tiene su corazón limpio si realmente no ha admitido que necesita a Dios o ha sido liberado de ese mal que había en él, ¿no? Que muchas veces decimos que ya tenemos dominio propio, que hemos muerto al viejo hombre y seguimos viviendo en nuestra mediocridad y seguimos viviendo en nuestros vicios, en esas ataduras que teníamos, ¿no? Porque cada día tienes que morir a tu propio yo, ¿no? El corazón limpio es una limpieza de cada día. Y así a mí me gusta hablar como hablaba Jesús, con parábola y ejemplos cotidianos, ¿no? Porque así nos entendemos. Qué miedo me das. Que no, venga. Que, por ejemplo, las amas de casa o las personas que mantienen su casa, ¿no? Amas y amos. Amas y amos de casa, ¿no? Porque eso es una cosa que hoy me gusta cuando una persona va al juicio al juzgado a casarse, y una de las cosas que te lee el juez es que uno de los artículos es que la responsabilidad del hogar depende de los dos cónyuges. Armando, tienes que planchar, Armando. Armando hay que limpiar también. Sí. Y cuando hablamos de limpieza... Menos mal que mi mujer no está escuchando. Que no nos quedemos solo en los ritos judíos. Cuando tú tienes un trapo, por ejemplo, tú lo limpias, ¿no? Tú lo lavas, lo dejas limpio, lo dejas blanco, lo dejas puro y lo vuelves a usar para limpiar, lo estás usando para cada día. Si tú ese trapo no lo vuelves a limpiar, vuelve a ensuciarse. Claro. Ahora, si tú ese trapo lo limpias cada día y todos los días, una vez que lo estás usando, lo vuelves a limpiar,
vas a tenerlo siempre limpio. Incluso había manchas al principio que de lavarlo todos los días ya sabes cómo tratarlas y ya no te cuesta tanto trabajo quitarlas del trapo. Pues el corazón es lo mismo. Es algo que tú todos los días tienes que ir lavando. Incluso había cosas dentro de tu corazón que al principio te costaba mucho desecharlas o dejarlas a un lado porque sabías que no le agradaban a Dios y que tenías que morir a tu propio yo para limpiarlas, pero que con el paso de tu limpieza y tu disciplina cada día por buscar ese corazón limpio y puro delante del Señor, ya no te cuesta tanto trabajo porque ya estás muriendo cada día a tu propio yo. Eso es el día a día que tienes que vivir para poder llevar a cabo esta bienaventuranza, ¿no? Esto que estamos hablando. Amén, amén. Y tiene una promesa interesantísima, ¿no? Ver a Dios. Qué bueno. Amén. ¿No? Nuestro Tantas anhelo. veces no vemos, no percibimos a Dios porque nuestra vida, nuestro corazón, nuestro interior no está dando lo que Dios quiere, ¿no? Y nos impide nuestros deseos, nuestra carnalidad, nuestro pecado, nos impiden ver a Dios. Y esta promesa es increíble. Si quieres ver a Dios, límpiate con su sangre, vete a Él, pídele perdón, arregla los asuntos con Él, arregla los asuntos con otras personas, porque eso va a ver la manifestación de Dios en tu vida y eso es lo mejor que nos puede pasar, vamos. Si no lo has experimentado, yo te animo a hacer eso, no como chantaje a Dios, sino como una búsqueda incesante de tu necesidad. Como un anhelo de aquel que Así conoce al es. Señor. Por lo tanto, los limpios de corazón son aquellos que se ocupan en la búsqueda de la pureza y la rectitud en todas las esferas de su vida. Aquellos que pagan sus impuestos, aquellos que no se saltan los semáforos en rojo, aquellos cuyos corazones están llenos de la gracia de Dios y no se adaptan a las cosas de este mundo, ni a las tendencias de este mundo, sino que más bien renueva sus mentes día a día, como dice el Romanos capítulo 12, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los de limpio corazón van a tener la promesa, como ha dicho el pastor Armando, de ver a Dios, de habitar con Él y morar con Él. Y ahí obviamente se refiere a ver al Señor con un hecho futuro con el que nuestro corazón ardientemente está anhelando. Rocío. Sí, hay una frase que me gustaría dejar en el aire para que todos se la queden grabada en su corazón a lo que estamos hablando de ver a Dios que no tiene precio. Hay una frase que dice que si pones a Dios en todo lo que haces, lo verás en todo lo que acontece. Entonces que sea... Apunta, repite. Apuntemos. Si pones a Dios en todo lo que haces, lo verás en todo lo que acontece. Y yo creo que esa es la clave de esta bienaventuranza también, ¿no? Todo lo que hagas que sea dirigido por Dios, que tú lo pongas delante de Él y busques hacerlo conforme a Él y vas a ver cómo la mano de Dios obra en tu vida, en todo lo que tú haces. Amén. Eso es ver a Dios. Así es. Bueno, pues hemos tratado estas 3 bienaventuranzas. La semana que viene concluiremos con esta secuencia de estudios con las últimas 3 bienaventuranzas. Hablaremos de los pacificadores, de los que padecen persecución y de los que cuando por la causa del Evangelio son vituperados y son perseguidos y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Y cogeremos estas 9 bienaventuranzas y la aplicaremos al don del Espíritu, al fruto del Espíritu que tiene 9 manifestaciones y haremos una similitud de cada una de estas bienaventuranzas junto con cada una de las manifestaciones de estos 9 frutos. Pero eso la semana que viene. Ahora vamos a tomar un poco de agua antes de despedir el programa con Un corazón anónimo, Océano de amor, por Juan Antonio Gabarre, la canción número 4. Mi Cristo es un océano de amor, donde se puede navegar sin miedo ni temor a naufragar. Es mi amigo fiel, es amor, es bondad, es libertad, el amor y la paz que me da. En Él he podido encontrar esa mano amiga, ese hombro donde poder descansar.
Bueno, colorín colorado, el programa de hoy está casi finiquitado. Me decía el pastor Armando que no los despida, que el despido está muy mal visto en nuestros días, pero bueno, os tengo que despedir hasta la semana que viene, no te preocupes, que no será un despido. Nos emplazamos a la siguiente semana, aquí en A Corazón Abierto. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros, que el Señor te bendiga. Gracias a vosotros y a la audiencia que nos escucha fielmente cada semana. Muy bien, y también a pastora Rocío, muchas gracias por tu comentario, por tu palabra, por tu aportación. Muchas gracias a todos por escuchar. Y en Aperitivos para el Corazón, muchas gracias, Francisco José, que el Señor le bendiga. Muchas gracias a todos vosotros por aguantarme este momento. Muy bien, pues que el Señor os bendiga a todos vosotros. Esperamos la semana que viene aquí, a la misma hora y en el mismo sitio. No importa que haga frío, llueva, calor, relampaguee o que Brigel ya tenga el carnet teórico aprobado. No importa, importa que estaremos aquí para hablar sobre las bienaventuranzas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, corazones.